Historia 1. El ataúd sin cuerpo en la funeraria Santa Lucía, Ciudad Juárez. Mi nombre es Padre Rodrigo Hernández. Soy sacerdote desde hace 29 años, y lo que voy a relatar ocurrió en la funeraria Santa Lucía, en Ciudad Juárez, una noche que jamás olvidaré. Había sido llamado para oficiar un rosario previo a un funeral. La familia del difunto, un hombre mayor que había fallecido de manera repentina, me pidió que llegara antes para bendecir el cuerpo y acompañarlos en los últimos preparativos. Cuando entré a la funeraria, noté un silencio extraño, más pesado que el habitual en estos lugares. El director de la funeraria, un hombre serio llamado don Ernesto, me recibió con un gesto tenso. «Padre, acompáñeme. Hay algo que necesito que vea antes de que llegue la familia», dijo en voz baja. Caminamos por un pasillo largo y frío, iluminado solo por luces fluorescentes que parpadeaban cada pocos segundos, como si fallaran. El aire olía a flores marchitas y a cera vieja. Llegamos a una sala pequeña, donde estaba el ataúd cerrado, listo para ser colocado en el salón principal. A simple vista, todo estaba en orden. La madera brillante, los herrajes dorados, las cintas y arreglos florales a los lados. Ernesto me dijo que iban a abrirlo para un último chequeo antes de colocarlo en la sala de velación. Lo extraño fue que me mostró que los sellos metálicos de las cerraduras estaban intactos y las tapas laterales, aseguradas como las habían dejado horas antes. Con una llave especial, comenzó a abrir lentamente. El sonido del metal al girar en la cerradura resonó en la sala como un eco hueco. Cuando la tapa se levantó, un frío inexplicable recorrió mi espalda. Dentro no había cuerpo, solo el forro acolchado del ataúd, perfectamente colocado, sin señales de haber sido alterado. No había ropa, no había restos, ni siquiera una marca que indicara que allí había estado un cadáver. Me quedé mirando en silencio, sin saber qué decir, mientras Ernesto murmuraba que él mismo había visto al difunto colocado allí por los trabajadores unas horas antes. Revisamos todo a su alrededor, buscando pistas. El ataúd no tenía daños, no había cerraduras forzadas, y las puertas de la funeraria seguían cerradas con llave. Lo más perturbador fue que, al inclinarme para observar más de cerca, percibí un olor a tierra húmeda, como si hubiera estado abierto bajo la lluvia. Cuando toqué el interior, noté que el acolchado estaba frío y húmedo, como si hubiera sido retirado y vuelto a colocar en la intemperie, pero no había lodo ni huellas. Ernesto, pálido, sugirió revisar las cámaras de seguridad. Fuimos a la oficina y retrocedimos las grabaciones de las últimas horas. Las imágenes mostraban a los empleados preparando el cuerpo y colocándolo en el ataúd. Luego, todos salieron y apagaron las luces. Desde ese momento, no entró ni salió nadie de la sala. Pero en un momento, a las 2:37 de la madrugada, la cámara captó un parpadeo extraño en la imagen, como si una sombra hubiera pasado frente al lente. Durante 3 segundos, el video se volvió oscuro, y cuando regresó la imagen, la tapa del ataúd aparecía cerrada, igual que antes, pero con un ligero temblor, como si algo dentro se hubiera movido o intentado empujar desde adentro. Lo más desconcertante fue que no escuchamos ningún golpe o ruido en ese momento, y la grabación de audio no captó nada. Esa noche, mientras esperábamos a la familia, Ernesto me confesó que no era la primera vez que algo así ocurría allí. Dijo que, en 3 ocasiones anteriores, cuerpos habían desaparecido sin explicación, pero nunca con testigos tan directos. Cuando la familia llegó, les dijeron que había habido un error y que el cuerpo estaba en otra sala para revisión final. En realidad, nadie sabía dónde estaba. Lo buscaron durante toda la noche, en cada sala, cada refrigerador de la morgue, incluso en los patios traseros. Nada.
A la mañana siguiente, Ernesto me llamó para decirme que habían encontrado el cuerpo, pero no en la funeraria. Estaba en el cementerio municipal, dentro de una fosa recién abierta, sin ataúd, con los ojos abiertos y una expresión de terror indescriptible en el rostro. No había huellas, no había testigos, y nadie podía explicar cómo llegó hasta allí. Desde esa noche, cada vez que me llaman para un funeral en Santa Lucía, no puedo evitar sentir que, en cualquier momento, al abrir un ataúd, no encontraré lo que espero, o peor aún, que encuentre algo que jamás debió estar allí. Historia 2. La figura con cuernos en la cripta del monasterio de la Recoleta, Lima. Mi nombre es Padre Sebastián Aguilar, exorcista desde hace más de 20 años, y lo que voy a contarles ocurrió en el monasterio de la Recoleta, en la ciudad de Lima, una noche en la que fui llamado por los frailes que custodian aquel lugar. La cripta del monasterio, construida en el siglo XVIII, es un sitio donde reposan los restos de religiosos y benefactores antiguos. Un lugar al que pocos bajan sin un propósito muy claro. Aquel día recibí una llamada urgente del prior, diciendo que había ruidos extraños y que uno de los hermanos había visto algo que no podía explicar. Llegué al monasterio pasadas las 11 de la noche. La ciudad afuera estaba silenciosa y el aire frío parecía contener un peso que me dificultaba respirar. Los muros del monasterio, altos y cubiertos de hiedra, proyectaban sombras inquietantes bajo la luz de los faroles. El prior me esperaba en la puerta, pálido y con las manos temblorosas. Sin decir mucho, me guió por un corredor de piedra que conducía a una puerta de hierro oxidado. Esa puerta daba a las escaleras que bajaban a la cripta. Apenas pusimos un pie en los escalones. Un olor intenso a humedad y algo más, como carne rancia, nos envolvió. Encendí mi linterna y descendimos lentamente, escuchando el eco de nuestros pasos en el silencio absoluto. Al llegar al último escalón, la luz de mi linterna iluminó filas de nichos y tumbas antiguas, con placas de mármol cubiertas de polvo. Todo parecía normal, hasta que giré hacia la zona más alejada, donde un resplandor débil de una bombilla colgante apenas alcanzaba a iluminar una tumba al fondo. Y entonces lo vi. Recostada sobre la lápida había una figura oscura, de forma humana, pero con una silueta imposible de confundir. Dos cuernos largos y retorcidos emergían de su cabeza, y su cuerpo parecía cubierto por una sombra densa que absorbía la luz. No se movía, pero su presencia llenaba la cripta con una opresión insoportable. Di un paso al frente, murmurando una oración, y la temperatura bajó de golpe, tanto que sentí como el aire me quemaba los pulmones al respirar. El prior, detrás de mí, comenzó a rezar en voz baja. Me acerqué unos metros más, tratando de enfocar mejor con la linterna, pero la figura parecía absorber el haz de luz, como si estuviera hecha de algo que rechazaba toda claridad. Fue entonces cuando escuché un sonido que jamás olvidaré, un rugido profundo, grave, que parecía surgir de dentro de las paredes, pero que al mismo tiempo resonaba dentro de mi cabeza. El rugido me hizo estremecer, y la bombilla que colgaba sobre nosotros comenzó a parpadear de forma violenta. El prior retrocedió, murmurando que debíamos salir, pero antes de dar un paso atrás, toda la luz se apagó súbitamente, dejándonos en una oscuridad tan absoluta que ni siquiera podía ver mi propia mano frente a mi rostro. En ese instante sentí que algo se movía a mi izquierda, algo grande, pesado, que arrastraba las cadenas oxidadas que colgaban de las paredes. Un olor a azufre se mezcló con el aire húmedo, y mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que podía escucharse en toda la cripta. Intenté encender de nuevo mi linterna, pero no respondía.
como si las baterías se hubieran drenado de golpe. Fue entonces cuando sentí una respiración caliente sobre mi nuca, lenta y profunda, y algo rozó mi hombro, una textura áspera, como la piel de un animal. No me moví. Recité un pasaje del Evangelio en voz baja, y el rugido volvió, esta vez tan cerca que sentí la vibración en el pecho. De pronto, una ráfaga de aire helado recorrió el pasillo, y escuché el golpe de la puerta de hierro al cerrarse sola en lo alto de la escalera. El prior gritó mi nombre, pero su voz sonaba distante, como si viniera de un lugar muy lejano. En ese momento, una luz roja, tenue, comenzó a brillar desde la tumba sobre la que estaba recostada la figura. No sé si fue por instinto o por fe, pero levanté mi crucifijo y lo apunté hacia esa luz. La figura comenzó a levantarse lentamente, revelando una altura descomunal, mucho mayor que la de un hombre. Sus cuernos parecían crecer hacia el techo, y su rostro, no puedo describirlo, porque no había rasgos humanos, solo una oscuridad más densa que la noche misma. El rugido se transformó en una especie de risa gutural, y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Entonces, como si algo invisible lo arrastrara, la figura se desvaneció, disolviéndose en un humo espeso que se dispersó en segundos. La luz volvió de golpe, la bombilla colgante dejó de parpadear y mi linterna volvió a encenderse, aunque yo no había tocado el interruptor. El prior estaba contra la pared, pálido, con los ojos llenos de lágrimas, y solo dijo: «No era humano, padre, no era humano». Desde esa noche no he vuelto a bajar solo a una cripta. Sé lo que vi y sé que en el silencio de esos lugares sagrados a veces se ocultan presencias que nunca debieron cruzar al mundo de los vivos. Historia 3. El niño que gritaba desde el subsuelo en el cementerio de Valle de Chalco, Estado de México. Mi nombre es Padre Julián Cortés. Soy sacerdote desde hace 27 años, y lo que voy a relatar sucedió en el cementerio municipal de Valle de Chalco, un lugar que siempre ha tenido fama de ser inquietante. Pero aquella noche fue diferente, porque algo bajo tierra me hizo comprender que no todo lo que se entierra descansa en paz. Era cerca de la medianoche cuando me llamaron para bendecir una sepultura reciente, ya que la familia aseguraba haber escuchado sonidos extraños desde que el cuerpo fue enterrado. Llegué acompañado de 2 sepultureros que trabajaban ahí desde hacía años y que me advirtieron, antes de entrar, que más de una vez habían sentido pasos o voces en zonas donde no había nadie. El cementerio estaba completamente oscuro, salvo por la luz amarillenta de un poste lejano que apenas alcanzaba a iluminar un sendero de tierra entre las tumbas. El aire estaba denso, con un olor a humedad y flores marchitas que se metía en los pulmones. Caminamos en silencio hasta la zona indicada, y en cuanto llegamos lo escuché. Un grito agudo, infantil, que no venía de los alrededores, sino desde abajo, desde el subsuelo. Me quedé inmóvil, intentando entender si era algún animal o un eco extraño, pero entonces volvió a sonar, esta vez con palabras entrecortadas que parecían decir: «Ayúdame». Los sepultureros se miraron con miedo, y uno de ellos, temblando, dijo que había enterrado ahí a un hombre adulto apenas 3 días antes, no un niño. Me arrodillé sobre la tierra aún suelta y apoyé la oreja, y pude escuchar claramente un sollozo que se mezclaba con un murmullo que no reconocí como humano. Algo dentro de mí me decía que debía irme, pero mi deber como sacerdote pudo más. Ordené que trajeran palas y comenzamos a excavar. El sonido de las palas golpeando la tierra era interrumpido por aquellos gritos que parecían aumentar con cada capa retirada. Tras unos minutos, notamos que el olor cambió.
Ya no era solo humedad, sino un hedor penetrante, como de cera quemada y metal oxidado. Al cabo de un rato, la pala de uno de los hombres golpeó algo duro. Apartamos la tierra con las manos y encontramos, para nuestra sorpresa, no un ataúd, sino una pequeña caja de madera, del tamaño de una caja de zapatos, envuelta en trapos negros, empapados de algo pegajoso. La abrimos con cuidado, y dentro había una muñeca de porcelana con el rostro roto, los ojos de vidrio ausentes y las manos atadas con un cordel rojo. A su alrededor, dentro de la caja, había restos de velas negras consumidas, clavos oxidados y pequeños huesos que parecían de ave. En cuanto sostuve la muñeca, los gritos cesaron de golpe y el cementerio quedó en un silencio absoluto que se sintió antinatural, como si el aire mismo hubiera sido absorbido. Fue entonces cuando, detrás de nosotros, escuchamos pasos rápidos sobre la grava, pero al girar no había nadie. Uno de los sepultureros comenzó a persignarse sin parar, diciendo que eso no debía haber sido desenterrado. Yo intenté rezar en voz alta, pero en cuanto pronuncié el nombre de Cristo, un viento helado se levantó y apagó la única lámpara portátil que habíamos traído. En la oscuridad sentí que algo me rozó el tobillo, como una mano pequeña y fría, y un susurro muy cerca de mi oído dijo claramente: «No me dejes». Logramos encender la luz de nuevo, y sin perder tiempo, decidí bendecir el lugar y ordenar que la caja fuera enterrada de nuevo, pero más profundo, sellada con cal y rezos. Sin embargo, mientras lanzábamos la primera pala de tierra sobre ella, escuchamos un último grito, más fuerte que los anteriores, y la lámpara volvió a apagarse por unos segundos. Cuando finalmente salimos del cementerio, ya con el amanecer asomando en el horizonte, uno de los sepultureros me confesó que ese no era el único punto del camposanto donde se escuchaban voces de niños. Me dijo que años atrás, antes de que se ampliara el cementerio, ahí había existido un terreno usado para rituales prohibidos, y que en más de una ocasión habían encontrado muñecas similares, enterradas con clavos y velas. Nunca volví a aquel lugar de noche, pero sé que bajo esas tumbas hay algo que no pertenece al descanso eterno, y que los gritos que escuché esa noche no eran de este mundo. Historia 4. La figura veloz que recorría la funeraria en la calle 14 Oeste, Phoenix. Mi nombre es Padre Alonso Méndez. Llevo 32 años sirviendo como sacerdote, y lo que voy a contar sucedió en una funeraria de la calle 14 Oeste, en Phoenix, donde fui testigo de algo que hasta el día de hoy me cuesta aceptar. Fui llamado por el propietario, un hombre llamado Richard, que me dijo por teléfono que había algo moviéndose en su funeraria cada madrugada, y que las cámaras de seguridad lo habían grabado durante 3 noches seguidas. Cuando llegué, me recibió con el rostro cansado y los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. Me condujo directamente a la pequeña oficina donde tenía el sistema de cámaras. En las pantallas avanzó las grabaciones hasta las 2 de la madrugada. Todo estaba quieto, el pasillo principal vacío, las luces tenues encendidas como siempre. Y entonces, de pronto, algo pasó corriendo frente a la cámara, tan rápido que apenas se distinguía una sombra alargada, oscura, que parecía humana, pero no tenía forma definida. Richard me hizo retroceder el video y ponerlo en cámara lenta. La figura se desplazaba de un extremo a otro del pasillo, sin tocar el suelo, como si flotara a gran velocidad, y en su trayecto las luces parpadeaban violentamente. Aquello ocurría siempre entre las 2:00 y las 2:05, y siempre en el mismo sentido, como siguiendo un recorrido exacto. Decidí quedarme esa noche para presenciarlo en persona. Desde las 11:30 p.m. permanecí en el pasillo junto a Richard, con la luz tenue,
rezando en silencio mientras esperábamos. El ambiente en la funeraria era sofocante, como si el aire se hubiera vuelto más denso. El olor a químicos y flores marchitas llenaba todo, y cada sonido, por mínimo que fuera, retumbaba en el silencio. Cuando el reloj marcó las 2:00, lo sentí antes de verlo. Un golpe de aire frío recorrió el pasillo, erizando el vello de mis brazos. Segundos después, una sombra pasó a mi lado a una velocidad imposible, tanto que apenas pude girar la cabeza para seguirla. No hubo sonido de pasos, pero sí un zumbido agudo, como el de un insecto al volar muy cerca del oído. Richard, pálido, señaló hacia el final del pasillo, y allí, por una fracción de segundo, vi una figura oscura, alta, encorvada, que se detuvo de golpe antes de desaparecer en la esquina. Corrimos hasta allí, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, el frío persistía, concentrado justo en ese punto, como si algo invisible todavía estuviera ahí. Esa noche ocurrió lo mismo varias veces en esos 5 minutos. Siempre la misma velocidad, siempre el mismo recorrido, siempre ese zumbido agudo. A las 2:05 exactas, todo se detuvo. El aire volvió a la temperatura normal, las luces dejaron de parpadear, y el silencio recuperó su normalidad inquietante. Richard me contó que había intentado bloquear las puertas y sellar los accesos, pensando que era una persona real, pero la figura atravesaba las paredes como si no existieran. Incluso movió ataúdes y muebles para cerrar el pasillo, pero al revisar las cámaras, la figura simplemente atravesaba los obstáculos, sin ralentizarse. Lo más perturbador es que, en la tercera noche, en una de las grabaciones, la figura se detuvo por 1/10 de segundo frente a la cámara, y su rostro, si es que se le podía llamar así, parecía ser una mancha negra con 2 huecos profundos donde deberían estar los ojos. A pesar de que no tenía boca visible, al reproducir el audio en volumen alto, se escuchaba un susurro ahogado, como si pronunciara un nombre que no pudimos entender. Desde aquella noche, Richard cierra la funeraria antes de medianoche y evita por completo entrar en el pasillo principal a esas horas. Yo mismo, aunque mi labor es enfrentar lo que no pertenece a este mundo, sentí que aquello no buscaba comunicación ni ayuda, sino simplemente repetir su carrera nocturna, una y otra vez, como un acto perpetuo que ningún rezo ha logrado detener. Historia 5. La sombra colgante en el altar de la capilla, Santa Teresa, Málaga. Mi nombre es Padre Esteban Aguilar. Llevo 26 años sirviendo a la iglesia, y lo que voy a contar ocurrió en la capilla Santa Teresa, en Málaga, un lugar que hasta esa noche consideraba sagrado e intocable. Era cerca de las 2 de la madrugada cuando llegué, porque el sacristán me había llamado alarmado diciendo que escuchaba golpes metálicos provenientes del altar y un extraño chirrido que parecía venir del techo. Entré con mis llaves, cerrando la pesada puerta de madera tras de mí, y el silencio era tan denso que cada paso que daba sobre las baldosas resonaba como si alguien me siguiera. La luz tenue de las velas apenas iluminaba el altar, y fue entonces cuando la vi, una silueta oscura, claramente humana, suspendida del techo justo encima del altar mayor, colgando de lo que parecía ser una cuerda desgastada y rota en uno de sus extremos. No vi rostro, no vi detalles de ropa, solo una sombra, pero su contorno era tan nítido que supe que no estaba imaginando nada. Permanecí inmóvil, con el corazón golpeándome en el pecho, y noté que la figura se balanceaba levemente, como si una brisa inexistente la empujara. Lo más inquietante fue que no proyectaba sombra en las paredes, a pesar de que la luz de las velas debía hacerlo. Parpadeé, y en ese instante la figura desapareció, pero en el altar, justo en el centro de la tela blanca,
Había una sola marca de zapato, sucia y húmeda, como si alguien hubiera pisado allí segundos antes. Me acerqué para verla de cerca y percibí un olor penetrante a humedad y hierro, como el que queda en las manos después de tocar metal oxidado. Toqué la marca con la punta de los dedos y sentí que la tela estaba fría, mucho más fría que el resto del altar. El sacristán, que había esperado fuera por miedo, entró y al ver la marca retrocedió, diciendo en voz baja que esa no era la primera vez que aparecía. Me confesó que, en varias madrugadas, mientras limpiaba, había escuchado el sonido de una cuerda tensándose y un quejido ahogado, como si alguien estuviera colgando sobre su cabeza, pero al mirar nunca veía nada. Esa noche decidimos quedarnos juntos para comprobarlo. Nos escondimos detrás de una columna lateral, a oscuras, y esperamos. El silencio era absoluto, hasta que, a las 2:17 exactas, escuchamos un leve crujido arriba, proveniente de las vigas del techo. Luego, un sonido seco, como el de una cuerda tirante, acompañado de un chirrido largo que hizo que el sacristán se tapara los oídos. Al asomar la vista, allí estaba de nuevo la silueta, colgando inmóvil, pero esta vez más cerca, como si hubiera descendido un poco. No tenía rostro, pero su cabeza estaba ladeada de una forma imposible, y sus pies, apenas visibles, se movían en pequeños espasmos. No sé por qué, pero sentí que aquello no era un simple espíritu errante. Había una carga de dolor insoportable en el ambiente, como si toda la capilla absorbiera la angustia de ese momento. Intenté rezar, pero antes de terminar la primera frase, la cuerda se rompió de golpe. El cuerpo, o lo que fuera, cayó hacia el altar sin hacer ruido alguno, y cuando tocó el suelo, desapareció. La única prueba que quedó fue otra marca de zapato, esta vez en el escalón inferior, acompañada de una mancha oscura que no era cera, ni agua, ni sangre reconocible. Esa mancha se resistió a todo intento de limpieza, y hasta hoy permanece allí, oscura y opaca, como si el altar mismo la hubiera absorbido. Desde entonces, la capilla Santa Teresa cierra sus puertas a las 8 de la noche, y yo jamás he vuelto a quedarme solo allí después del anochecer, porque sé que esa sombra no se fue, solo espera la hora exacta para volver a aparecer. Historia 6. El cuerpo que cambiaba de posición cada madrugada en la morgue del Hospital San Miguel, Monterrey. Mi nombre es Padre Aurelio Martínez. Llevo 31 años sirviendo a Dios y desde hace más de una década acompaño espiritualmente a las familias que pierden a sus seres queridos en el Hospital San Miguel, en Monterrey. Lo que voy a contar ocurrió hace apenas 3 años y me ha marcado para siempre, porque presencié algo que no tiene explicación humana. En la morgue del hospital había llegado el cuerpo de un hombre de unos 45 años, fallecido de un paro cardíaco repentino. Era un paciente sin familia cercana, así que el cuerpo quedó en espera de trámites forenses durante varios días. La primera noche que lo vi, estaba acostado en la plancha metálica, cubierto con la sábana hasta el pecho, y sus brazos cruzados sobre el abdomen, con el derecho encima del izquierdo. A la mañana siguiente, cuando fui a dar una bendición antes de que el médico legista continuara con la autopsia, noté que los brazos estaban al revés, el izquierdo sobre el derecho. Pensé que tal vez los forenses lo habían movido, pero ellos aseguraron que no lo habían tocado desde el día anterior. Me pareció extraño, pero lo dejé pasar. Sin embargo, al día siguiente volvió a ocurrir, y esta vez el cambio fue más perturbador. Los brazos estaban cruzados más arriba, justo sobre el pecho, y los dedos parecían entrelazados, como si él mismo los hubiera acomodado con cuidado. Cuando se lo mencioné al jefe de la morgue, decidió revisar las cámaras de seguridad, porque nadie tenía permiso
de entrar allí sin registrar la llave. Lo que vimos en las grabaciones me quitó el sueño por semanas. A las 3:02 de la madrugada, la imagen mostraba el cuerpo inmóvil, y de pronto, sin que nadie entrara, los dedos de la mano derecha comenzaron a moverse lentamente, como si trataran de soltarse. La imagen era clara. Los brazos cambiaban de posición de forma paulatina, sin que hubiera un solo sonido en la sala. Lo más espantoso fue que a las 3:06 la cabeza giró levemente hacia la cámara, y aunque la piel estaba pálida y sin vida, parecía que la boca intentaba formar una palabra. Esa misma noche decidimos quedarnos para observar en persona. El ambiente en la morgue era insoportable. Olor a formol, el zumbido constante del refrigerador y esa sensación de que cada cajón ocultaba algo más que cuerpos. Nos sentamos a un rincón, con las luces apagadas para que las cámaras captaran todo. A las 3:00 en punto, el aire se volvió más frío y un ruido metálico, como el de una bandeja deslizándose, se escuchó a pocos metros. El cuerpo estaba inmóvil, pero de pronto su pecho pareció hundirse y levantarse, como si inhalara profundamente. Mis manos comenzaron a sudar y el médico a mi lado se persignó varias veces. A las 3:04, uno de los brazos comenzó a moverse. No fue un espasmo, sino un movimiento deliberado, lento, como si luchara contra un peso invisible. Primero se descruzaron, luego el izquierdo subió, después el derecho lo cubrió, y finalmente las manos se unieron otra vez, pero esta vez con los dedos entrelazados tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. Lo peor llegó a las 3:06. La cabeza se giró hacia nosotros, y aunque los ojos permanecían cerrados, la boca se abrió lo suficiente como para que saliera un sonido sordo, como un suspiro profundo mezclado con un quejido. Sentí un frío intenso en la espalda, y el médico murmuró que eso no era posible, que llevaba más de 70 horas muerto. Sin poder movernos, vimos cómo la sábana sobre su cuerpo se levantó levemente, como si algo debajo respirara. Entonces, todo quedó en silencio, y el aire helado desapareció de golpe. A la mañana siguiente, el cuerpo amaneció con los brazos en una posición distinta otra vez, esta vez extendidos a los lados, como si estuviera en una cruz. El hospital decidió cremarlo lo antes posible, pero aún hoy, el personal de la morgue asegura que, algunas madrugadas, la sábana de una de las planchas se levanta sola, como si alguien debajo tratara de moverse, siempre entre las 3:00 y las 3:06. Yo no he vuelto a entrar a ese lugar solo, porque sé que lo que vi no fue un simple fenómeno post-mortem. Fue algo que todavía, a esas horas, sigue buscando moverse. Historia 7. La mujer sin boca en la iglesia de San Marcos, San Diego. Mi nombre es Padre Esteban Román. Soy sacerdote desde hace 25 años, y lo que voy a contar ocurrió una tarde de domingo en la iglesia de San Marcos, en San Diego, durante una misa que hasta entonces transcurría con absoluta normalidad. Recuerdo que era un día gris, con una llovizna fina golpeando los vitrales, y la iglesia estaba más silenciosa de lo habitual. Desde el altar, mientras leía el Evangelio, noté a una mujer de pie en el último banco, vestida con un abrigo largo de color oscuro y un velo negro cubriéndole parte del rostro. No se arrodillaba, no se persignaba, no respondía a las oraciones ni cantaba. Su quietud contrastaba con el murmullo apagado de los demás feligreses, y aunque traté de ignorarlo, mis ojos volvían a buscarla una y otra vez. Al terminar la homilía, decidí acercarme para ofrecerle la paz del Señor. Caminé por el pasillo central, sintiendo un frío extraño que no coincidía con la temperatura templada del lugar. Los demás parecían no notar su presencia. Nadie le dirigía la mirada. Cuando estuve a pocos pasos, ella levantó ligeramente el rostro y vi algo que hizo que se me helara la sangre.
Donde debía estar su boca, había solo una superficie lisa de piel pálida, como si jamás hubiera tenido labios, dientes o lengua. No era una herida ni una deformidad. Era como si esa parte del rostro simplemente nunca hubiera existido. Me quedé paralizado, incapaz de pronunciar palabra, mientras ella me observaba con unos ojos oscuros, profundos y llenos de una tristeza indescriptible. Di un paso atrás, parpadeé intentando asimilar lo que veía, y en ese instante ya no estaba. No la vi salir por la puerta, no escuché pasos, no percibí movimiento alguno. Solo quedó un vacío en el banco y una sensación sofocante que me apretaba el pecho. Traté de continuar la misa, pero las manos me temblaban al levantar la hostia y mi voz se quebraba en las oraciones. Al finalizar, recorrí la iglesia con el sacristán, revisando cada rincón, incluso las sacristías y el coro, pero no había rastro de ella. Esa noche, mientras cerraba el templo, me invadió una inquietud tan fuerte que decidí revisar las grabaciones de las cámaras internas. Lo que vi fue aún más perturbador. En el momento en que me acerco al último banco, la cámara me muestra hablando solo, como si la mujer nunca hubiera estado allí. No hay figura, no hay abrigo, no hay velo. Sin embargo, en el audio se escucha un sonido tenue, como un susurro prolongado, un lamento grave que no proviene de mi voz ni de la de nadie más presente en la misa. Lo escuché varias veces y siempre comienza justo cuando me detengo frente al banco vacío y termina cuando doy un paso atrás. Desde entonces, en más de una ocasión, al celebrar misa por la tarde, he sentido esa misma presencia al fondo, un rincón donde la luz parece no llegar del todo. Y aunque mis feligreses no notan nada, yo sé que hay momentos en que mis palabras se ahogan sin motivo, como si algo invisible me cortara el aliento. No sé quién era esa mujer, ni por qué no tenía boca, pero estoy convencido de que no fue una ilusión. Tal vez fue un alma atrapada, condenada al silencio eterno, o algo mucho más oscuro, que simplemente tomó forma humana para estar allí, escuchando sin poder hablar, esperando y regresando cuando nadie más puede verla. Historia 8. La lápida que ardía bajo la lluvia en el cementerio Lavapiés, Madrid. Mi nombre es Padre Julián Ortega. Soy sacerdote desde hace 32 años, y lo que voy a contar ocurrió una noche fría y tormentosa en el viejo cementerio de Lavapiés, en Madrid, donde fui llamado para bendecir unas tumbas que habían sido objeto de actos de vandalismo. La lluvia caía con fuerza, los relámpagos iluminaban por instantes las hileras de cruces y mausoleos, y el viento parecía colarse por entre las lápidas con un silbido inquietante. Caminaba junto al encargado del camposanto, un hombre mayor y de pocas palabras, cuando un olor extraño, como a metal quemado, me detuvo. Fue entonces cuando lo vimos. A unos 10 metros, una lápida emitía vapor como si estuviera hirviendo. Y no era vapor de agua fría sobre piedra caliente. No, era un humo denso, con un calor que se sentía incluso a la distancia. Nos acercamos con cautela y pude ver que el mármol estaba tan caliente que el agua de la lluvia se evaporaba antes de tocarlo. Lo más perturbador es que, bajo la cortina de lluvia, empezaron a aparecer grietas incandescentes en la superficie, como si algo desde dentro estuviera intentando salir. El nombre grabado en la lápida era de un hombre llamado Anselmo Cañadas, fallecido en 1978, y junto a su nombre, una inscripción en latín muy poco común, casi borrada por el tiempo. El encargado, con el rostro pálido, me susurró que ese hombre había muerto excomulgado por la Iglesia debido a prácticas de brujería y pactos blasfemos que nunca quiso abandonar. Según él, incluso en el día de su entierro, los asistentes afirmaron sentir un calor anormal
proveniente de su ataúd. Mientras examinaba la lápida, un trueno estremeció el cielo y en un instante una llama azulada brotó de una de las grietas, elevándose como si fuera una antorcha encendida en medio de la lluvia torrencial. El agua no la apagaba. Las gotas parecían desintegrarse antes de tocar el fuego. El calor era insoportable y un zumbido grave comenzó a vibrar en mis oídos, como si viniera del suelo. Intenté rezar, pero las palabras se me trababan. Mi voz se ahogaba como si el aire alrededor de la tumba fuera más denso. El encargado retrocedió varios pasos, murmurando que debíamos irnos. Pero yo, movido por un impulso que no sabría explicar, derramé agua bendita sobre la piedra. Fue un error. La llama se intensificó, volviéndose de un rojo intenso, y entonces escuchamos algo que me persigue hasta hoy. Un grito apagado, ahogado, proveniente de debajo de la tierra. No era un sonido humano normal, era más profundo, como si las cuerdas vocales de aquel ser estuvieran deformadas por siglos de sufrimiento. El fuego comenzó a moverse como si respondiera al grito, y las grietas se abrieron un poco más, dejando escapar un olor insoportable a carne quemada y azufre. Sentí que el suelo bajo mis pies temblaba, como un latido lento, y un impulso de huir me dominó. Arrastré al encargado conmigo y no nos detuvimos hasta llegar a la entrada del cementerio, donde la lluvia volvía a sentirse normal y el aire era más respirable. Al volver a mirar desde lejos, la llama ya no estaba, solo quedaba vapor elevándose en la noche y una sensación opresiva, como si algo nos observara desde ese punto exacto. Al día siguiente, regresé con otros 2 sacerdotes para investigar, pero la lápida estaba fría, intacta, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, el encargado juró que desde aquella noche, cada vez que llueve fuerte, el mármol de esa tumba vuelve a calentarse y se escuchan sonidos extraños, como golpes apagados desde el interior. Yo no he vuelto a acercarme, pero sé que lo que vi no fue una ilusión ni un fenómeno natural. Aquella lápida no arde por accidente. Algo arde dentro, algo que no pertenece a este mundo y que, por alguna razón, sigue despierto bajo la tierra mojada. Historia 9. El rosario que se rompía en la capilla del Cristo Roto, Chihuahua. Mi nombre es Padre Manuel Herrera. Soy sacerdote desde hace 29 años. Y lo que voy a relatar ocurrió en la capilla del Cristo Roto, en Chihuahua, un lugar pequeño, pero lleno de historia y devoción, aunque aquella vez el ambiente se tornó oscuro y peligroso. Todo comenzó cuando un grupo de fieles me pidió que bendijera varios rosarios para repartirlos entre la comunidad. Eran rosarios hechos con cuentas de madera, y cada uno fue bendecido con la mayor solemnidad durante la misa dominical. Sin embargo, apenas comenzamos a repartirlos, ocurrieron cosas extrañas. Al pronunciar el nombre de Cristo durante las oraciones, varios rosarios se rompían repentinamente, como si un poder invisible los hiciera estallar en 1000 pedazos. Primero pensé que era casualidad, un defecto en las cuentas o el hilo, pero pronto fue evidente que no se trataba de eso. Vi cómo algunos fieles, al intentar rezar, sentían una presión en las manos, como si algo oscuro intentara impedirlo, y entonces los rosarios cedían y caían al suelo hechos trizas. La situación empeoró cuando noté que el crucifijo principal de la capilla, que hasta entonces había permanecido intocado, apareció una mañana retorcido, con la figura de Cristo volteada, como invertida, colgando en dirección contraria a lo habitual. El madero parecía como si hubiese sido doblado por una fuerza brutal, pero sin una sola grieta o astilla. Intenté enderezarlo, pero regresaba a esa posición torcida como si tuviera vida propia. En una de las misas nocturnas, decidí investigar más a fondo.
Al recitar el nombre de Cristo en voz alta, sentí un aire gélido recorrer la capilla, y el rosario que llevaba en mis manos se tensó con fuerza antes de romperse de nuevo. Fue en ese momento que escuché un susurro sibilante, como un viento venenoso que pronunciaba una palabra oscura y antigua. El aire se cargó de una energía malsana, y vi cómo las velas comenzaban a extinguirse una tras otra. A pesar de estar protegidas del viento, sentí que algo invisible y maligno se había instalado en la capilla, y que esa fuerza se oponía con furia a todo símbolo de fe y devoción. Pasé varias noches en vela, rezando y usando agua bendita para purificar el lugar, pero nada parecía suficiente para detener la presencia oscura. La comunidad empezó a evitar la capilla, con miedo a lo inexplicable que allí sucedía. Finalmente, una madrugada escuché un ruido seco proveniente del altar, y al encender la luz, vi que el crucifijo estaba nuevamente retorcido, pero esta vez con una sombra oscura, casi humana, que se desvaneció al acercarme. Desde entonces, los rosarios siguen rompiéndose si alguien osa pronunciar el nombre de Cristo en voz alta dentro de esa capilla, y el crucifijo permanece en esa posición invertida, como un recordatorio silencioso de que hay fuerzas que no quieren que la fe prevalezca. Yo mismo he evitado volver a ese lugar a ciertas horas, porque sé que esa sombra acecha en la oscuridad, desafiando todo intento de bendición, esperando el momento para manifestarse con más fuerza. Historia 10. El ataúd que se hundió en la funeraria Palermo, Buenos Aires. Mi nombre es Padre Ricardo Silva. Llevo 27 años como sacerdote, y lo que voy a contar sucedió en la funeraria Palermo, en Buenos Aires, un lugar que hasta ese momento consideraba un espacio de respeto y recogimiento, pero que una noche se transformó en un escenario de misterio y terror. Todo comenzó cuando me llamaron para acompañar el velorio de una anciana que había fallecido de manera inesperada. El salón funerario estaba casi vacío, solo familiares muy cercanos y el personal de la funeraria. Durante la ceremonia, mientras recitaba las oraciones, sentí una presión en el ambiente, una especie de energía densa que parecía envolver todo el espacio. El ataúd donde reposaba el cuerpo, un elegante cajón de madera oscura y pulida, estaba colocado en el centro del salón, sobre un suelo de baldosas antiguas. De repente, sin que nadie se diera cuenta al principio, comenzó a hundirse lentamente, como si algo invisible tirara de él hacia abajo. Los primeros centímetros pasaron desapercibidos, pero en cuestión de minutos, el ataúd se había deslizado casi hasta desaparecer por completo en el suelo, como si la tierra se hubiera tragado esa parte del salón. Los familiares se quedaron paralizados, sin entender lo que ocurría, y algunos comenzaron a murmurar que eso era una señal, una advertencia. Intenté mantener la calma. Pedí al personal que revisara si había algún problema estructural en el suelo, pero me dijeron que no había hundimientos ni daños visibles en el edificio. La funeraria estaba construida sobre un terreno firme, sin antecedentes de movimientos ni socavamientos. Lo más inquietante fue que, mientras el ataúd se hundía, se sentían unos golpes sordos y un crujido bajo las baldosas, como si algo dentro del suelo intentara liberarse. También noté un olor extraño, mezcla de humedad y tierra removida, pero con un toque metálico que no pude identificar. Al caer el ataúd por completo, la superficie del suelo volvió a quedar lisa, como si nada hubiera pasado, sin huecos ni marcas visibles, pero con una sensación de vacío y silencio abrumador. Durante la madrugada revisamos las cámaras de seguridad, y en ellas se observa cómo el ataúd empieza a moverse lentamente. Primero una leve vibración, luego un descenso constante, sin que nadie ni nada lo toque.
A las 3:12 de la mañana, el ataúd desaparece bajo el suelo, y en ese momento se escucha un suspiro profundo, casi humano, que hiela la sangre. Nadie sabe qué fuerzas actuaron esa noche, ni por qué el ataúd fue absorbido de esa manera, pero algunos dicen que era el cuerpo mismo resistiéndose a quedarse en ese mundo, o quizás algo oscuro que lo reclamaba desde abajo. Después de ese incidente, la funeraria cerró ese salón y prohibió cualquier velorio allí. Yo mismo evito pasar por esa zona, porque siento que algo permanece bajo la tierra, esperando el momento para volver a emerger. Desde entonces, cada vez que llueve fuerte o hay tormentas, el suelo parece vibrar ligeramente en ese lugar, y en el silencio de la noche se escuchan pasos lentos y arrastrados, como si alguien caminara bajo la superficie, reclamando lo que una vez fue suyo. Historia 11. Las campanas que repicaban dentro del féretro en San Rafael, Tijuana. Mi nombre es Padre José Luis Moreno. Llevo 30 años sirviendo a la iglesia, y lo que voy a contarles sucedió en la pequeña parroquia de San Rafael, en Tijuana, durante un funeral que parecía rutinario, pero que se transformó en un episodio que aún hoy provoca escalofríos. El cuerpo del difunto, un hombre mayor conocido en el barrio por su vida tranquila y devota, estaba preparado para ser velado en la capilla principal. Todo transcurría con normalidad, hasta que, durante la madrugada, el velador de la iglesia me llamó alarmado, porque decía escuchar un repique suave, casi imperceptible, que provenía del ataúd. Al principio pensé que se trataba de su imaginación o algún ruido de la estructura, pero cuando llegué, el sonido persistía, como un tintineo regular, acompasado y extraño, como si alguien o algo tocara unas campanas diminutas dentro del féretro. Pedí que se abriera cuidadosamente el ataúd, a pesar de que iba en contra de la costumbre, pero la inquietud era demasiado grande. Al levantar la tapa de madera, lo que encontramos sorprendió a todos. Junto a los pies del difunto había una pequeña campana antigua, de metal oscuro, con símbolos grabados que no reconocí, ni siquiera en mis años de experiencia. La campana parecía estar colocada allí con intención, y su presencia explicaba el sonido que habíamos oído, aunque nadie sabía cómo había llegado hasta ahí, pues la familia aseguraba no haberla puesto. La atmósfera en la capilla se volvió más pesada. El aire se tornó frío y un olor a incienso quemado de manera intensa invadió el lugar. Sentí que aquella campana no era un simple objeto, sino un artefacto ligado a fuerzas que no debía tocar. Decidí realizar una oración de exorcismo menor sobre el féretro y el objeto, tratando de limpiar esa energía oscura que parecía crecer. Durante la oración, el tintineo se volvió más fuerte, como si la campana respondiera, y por un instante tuve la impresión de ver una sombra alargada que se movía entre las paredes, oscura y sin forma definida. Al terminar, la campana quedó inmóvil, pero la sensación de que algo permanecía atrapado en ese ataúd no desapareció. La familia decidió finalmente retirar la campana y entregarla a la iglesia para su custodia, y el cuerpo fue sepultado sin más incidentes. Sin embargo, algunos feligreses que estuvieron presentes esa noche aseguran que, en las semanas siguientes, durante las misas nocturnas, podían escuchar un suave repicar a lo lejos, como si las campanas invisibles aún llamaran desde más allá, un llamado que nadie puede responder, pero que no cesa. Yo mismo he sentido esa vibración leve, ese susurro en el viento que se parece al tintineo, y aunque trato de no pensar en ello, sé que esa campana es un recordatorio de que hay secretos enterrados junto a los muertos, y que algunos sonidos no deberían ser escuchados por los vivos. Historia 12.
el niño crucificado tallado en el nicho 8 del cementerio Santa Clara, el Bronx. Mi nombre es Padre Andrés López. Llevo 28 años dedicado al ministerio, y lo que les contaré ocurrió en el cementerio Santa Clara, en el Bronx, un lugar que conozco bien por mis visitas frecuentes para oficiar misas y bendiciones, pero que aquella vez me mostró un misterio tan profundo que aún siento en mi piel el ardor que experimenté. Todo comenzó cuando un familiar de un difunto me pidió bendecir un nicho donde se había colocado la urna con las cenizas de su pequeño hijo, que había fallecido de forma trágica. Era el nicho número 8, una estructura sencilla de cemento, sin decoraciones. Sin embargo, al acercarme para hacer la señal de la cruz y comenzar la oración, noté algo extraño. La superficie del cemento parecía moverse ligeramente bajo mis ojos. Al tocar con las palmas la pared, sentí un calor intenso, como si hubiera tocado fuego. Me aparté con rapidez, pero la sensación persistía, un ardor que bajaba por mis brazos. Fue entonces cuando, con dificultad, logré distinguir una figura emergiendo del cemento. La imagen de un niño crucificado, tallado con detalle, pero no como una estatua común, sino como si el niño estuviera atrapado dentro del mismo muro. Sus brazos extendidos, la cabeza caída hacia un lado y el rostro marcado por el dolor parecían tan reales que sentí una presencia casi tangible. El aire alrededor se volvió denso y un silencio absoluto cubrió el lugar. Intenté rezar, pero las palabras se me atascaban en la garganta y la sensación de que algo miraba a través de mí me paralizó. Durante días regresé al cementerio para investigar, y cada vez que tocaba el nicho, el ardor aumentaba y la imagen parecía cambiar levemente. En ocasiones, el niño parecía llorar. En otras, su rostro mostraba una expresión de súplica. Hablé con los familiares y me contaron que el niño había muerto sin recibir los sacramentos y que desde entonces habían sentido una inquietud constante en la familia, con sucesos extraños y pesadillas. Al consultar con expertos en fenómenos paranormales y teología, me confirmaron que era posible que aquella imagen fuera una manifestación de un alma atormentada, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando liberación o justicia. La noche que decidí realizar una oración de exorcismo menor, junto con otros sacerdotes, la temperatura descendió abruptamente y el aire se llenó de un olor a quemado, como si algo invisible estuviera ardiendo. Al concluir la ceremonia, el niño tallado parecía más tenue, como si se desvaneciera lentamente, pero el ardor en mis palmas permaneció durante días, recordándome que no todo en este mundo puede explicarse con la lógica o la fe común. Desde entonces, he evitado acercarme demasiado a ese nicho, pero sé que la imagen sigue allí, esperando que alguien pueda realmente liberarla, o tal vez advirtiéndonos que hay heridas profundas que ni la muerte puede sanar. Historia 13. El ataúd que apareció frente al altar de madrugada, en la iglesia de San Jorge, Guadalajara, México. Mi nombre es Padre Luis Alberto. Llevo más de 30 años sirviendo como sacerdote en esta parroquia de Guadalajara, y lo que voy a contarles ocurrió una madrugada hace apenas unos meses, en la iglesia de San Jorge, un templo que, aunque pequeño, tiene una historia que pocos conocen. Era un día como cualquier otro, la iglesia cerrada y en completo silencio desde la noche anterior. Todo estaba en orden y bajo llave, como siempre dejamos antes de irnos a descansar. Esa madrugada, alrededor de las 4:11 a.m., el sacristán, encargado de la limpieza y cuidado del templo, hizo un descubrimiento que nos heló la sangre. Al entrar para preparar todo para la misa del amanecer, encontró un ataúd antiguo, pesado y extraño, colocado justo frente al altar principal, donde normalmente solo hay espacio para las ofrendas y el cáliz.
El ataúd era de madera oscura, con vetas profundas, y tenía inscripciones en latín talladas con precisión en la tapa, aunque la pintura estaba desgastada por el tiempo. Los clavos que lo sujetaban estaban oxidados, corroídos por los años, como si hubiera estado enterrado o guardado en un lugar húmedo durante décadas. Lo que nos desconcertó fue que nadie, absolutamente nadie, había entrado en la iglesia desde el día anterior. Todas las puertas estaban cerradas con llave y bajo custodia. Nadie pudo explicar cómo ese ataúd apareció allí. La sensación de inquietud creció cuando el sacristán quiso abrirlo, pero algo le detuvo. Se sentía una presión en el aire, como si una presencia invisible lo vigilara. En lugar de abrirlo, llamó a uno de los sacerdotes para informar. Cuando llegamos, intentamos acercarnos con respeto, pero algo era extraño. El ambiente se volvió denso, como si el aire estuviera cargado de una energía oscura. Decidimos orar frente al ataúd, recitando salmos para protegernos, pero las palabras parecían apenas rozar la atmósfera que nos rodeaba. En silencio, nos dimos cuenta de que ese ataúd no pertenecía a ningún funeral reciente ni a registros históricos de la parroquia. Investigamos en archivos, pero no había ningún dato sobre ese objeto ni sobre alguien enterrado con esas inscripciones. Una noche, al volver a la iglesia para revisar el ataúd, escuché un leve susurro que parecía salir de la madera. No logré distinguir las palabras, pero el sonido era claro y penetrante. Fue suficiente para que sintiera un frío intenso que me recorrió la espalda. Llamé a un exorcista reconocido, quien llegó con equipo y oraciones específicas. Al intentar bendecir el ataúd, la temperatura dentro del templo bajó drásticamente y se escucharon golpes sordos provenientes del interior del ataúd, como si alguien o algo quisiera salir. La madera vibraba levemente y el aroma a tierra mojada y putrefacción se hizo presente, aunque fuera imposible que el ataúd tuviera un cadáver dentro. Durante varias noches, el exorcista y yo permanecimos en vigilia, y cada vez que orábamos, la presencia parecía manifestarse, a veces con sombras que se proyectaban contra las paredes, o con un silencio absoluto que se sentía como un grito. Al final, no logramos abrir el ataúd ni descubrir su origen, y se decidió enterrarlo nuevamente en el cementerio parroquial, lejos de la iglesia, sellándolo con oraciones y bendiciones. Lo que más me quedó grabado fue la sensación de que ese ataúd era un portal, una puerta hacia algo que no deberíamos haber tocado. Desde entonces, evito caminar cerca del altar en la madrugada, porque el recuerdo de aquella presencia sigue vivo, y me recuerda que hay cosas que permanecen ocultas por una razón. Historia 14. El cuerpo que se incorporó durante el rosario en la funeraria Luz Eterna, en calle 5, Ciudad Juárez. Mi nombre es Padre Miguel Ángel. Llevo 22 años como sacerdote, y esta experiencia la viví hace menos de un año en Ciudad Juárez, en una funeraria llamada Luz Eterna, situada en la calle 5, un lugar que nunca imaginé que guardara tanto misterio y terror. Fue durante un rosario que estábamos rezando por un joven fallecido, un chico que había muerto en circunstancias trágicas y repentinas, y cuyo cuerpo estaba dentro de un ataúd cerrado, en la sala principal donde familiares y amigos se reunían para despedirse. La oración comenzó como siempre, con el rezo pausado y solemne, el ambiente cargado de tristeza y recogimiento. Pero de repente sentí algo extraño, como una presión pesada en el pecho, un frío que no tenía explicación. De pronto, cuando estábamos en la mitad del rosario y con varias personas presentes, escuché un leve ruido, un movimiento sutil que llamó mi atención. Miré hacia el ataúd y, para mi terror,
Vi cómo el cuerpo del joven se levantó un poco, casi como si quisiera incorporarse, aunque sus ojos permanecían cerrados, sin vida, inexpresivos, pero el gesto era inquietante, como si estuviera consciente de lo que sucedía. El sonido que acompañó ese movimiento fue un suspiro profundo, casi un lamento, y en ese momento todo el lugar quedó en silencio absoluto, como si el aire mismo se hubiera congelado. La gente se quedó paralizada, sin saber si gritar o huir, pero yo, en ese instante, sentí que debía apartarme, que algo muy oscuro estaba en ese cuerpo, algo que no debía permanecer allí. Salí corriendo de la funeraria sin mirar atrás, y durante los siguientes 3 días estuve postrado en cama con una fiebre intensa, temblores y un agotamiento inexplicable. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de ese cuerpo levantándose y sentía su presencia, una sombra que parecía perseguirme. Al volver al templo, intenté buscar ayuda con exorcistas especializados, pero nadie pudo explicarme lo ocurrido, ni por qué mi salud se vio tan afectada. La funeraria Luz Eterna cerró sus puertas poco tiempo después, y aunque quise olvidar ese episodio, la sensación de que ese joven no estaba en paz sigue grabada en mi memoria. Nunca entendí si fue un milagro o una maldición, pero sé que esa noche la frontera entre la vida y la muerte se desdibujó, y que hay cosas que nunca deberíamos despertar. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.